Hola, bienvenida a Premium Coaching Seminars. De parte de todo nuestro equipo, aquí en Premium Coaching, quiero darte la más cordial bienvenida a esto que llamamos los 5 cambios para salvar tu matrimonio. Entablemos que no solo estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de la historia, esa historia de tu vida, esa historia que tú has creado con una persona y han creado posiblemente ya una familia. Estamos hablando de mucho más que es un matrimonio. Así que quiero que sepas que primero que nada, ¿para quién es esto? Para saber si estás en el lugar correcto, si estás en el lugar indicado para ti. Esto es para las mujeres que están en un matrimonio que está fracasando. Si deseas salvar tu matrimonio, pero estás preocupada de que tu pareja ya se haya desconectado de ti y se haya perdido incluso la chispa y la pasión, ya sea que hayas estado luchando durante muchos años o que tu matrimonio apenas esté comenzando a deteriorarse. De cualquier manera, esto es para ti. Quiero explicarte exactamente, si te quedas conmigo, qué va a pasar en los próximos 45 minutos. En los próximos 45 minutos te voy a mostrar cómo puedes revivir tu conexión, restaurar la confianza e intimidad, y hablo más allá de la intimidad física, la intimidad de pareja, la que solamente se comparte con tu pareja, con esa persona con la que tú hiciste una vida, y vamos a evitar un doloroso divorcio. Es decir, vamos a hacer lo que prometimos o lo que prometiste el día que te casaste, que es hasta que la muerte los separe. Ahora esto lo vamos a lograr sin costosos consejeros matrimoniales o arriesgadas separaciones de prueba. Te voy a mostrar cómo transformar tu matrimonio de lo que hoy puede ser un matrimonio muy frío, muy distante, a un matrimonio cálido nuevamente, incluso si eres la única que lo intenta y has perdido toda esperanza. Te voy a mostrar cómo puedes recuperar al hombre con el que te casaste y salvar a tu familia. Hablo de reír juntos de nuevo, confiar plenamente el uno en el otro y, claro, tener una vida amorosa, apasionada, después de a lo mejor lo que ha sido muchos años de incomodidad y dolor. Y todo esto lo hacemos, creerás que no, salvando tu matrimonio sin la necesidad de la participación de tu esposo. Si tú eres la única que está aquí, si tú eres la única que quiere aún rescatar tu matrimonio, este momento es para que sepas que no se necesita la participación de tu esposo para que se logre, ¿ok? Ahora, como te dije, mi promesa para ti es, si te quedas conmigo, entregarte un plan paso a paso en cómo vas a salvar tu matrimonio. Y nuevamente, tu vida, tu historia, lo que has creado. Ahora, antes de entrar en lo bueno, en cuáles son estos 5 cambios, quiero que hagamos un pequeño check-in, es decir, quiero saber cómo estás. ¿Qué estás pasando tú ahorita? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Y no sé si esto te suena a ti familiar. ¿Te pasa que te quedas despierta por la noche reproduciendo una película mental de preocupación que incluso se apodera de tu sueño, con pensamientos interminables sobre cómo será la vida si te divorcias? ¿Te preocupa que tu esposo, que un día solía ser cariñoso, amoroso, se haya vuelto distante e incluso poco receptivo hacia ti? Y esto te deja sintiéndote aislada y sola incluso en tu propia casa. ¿Te has preguntado cómo otras parejas parecen tenerlo todo resuelto y son felices en sus relaciones, pero de alguna forma tú no lo logras? ¿Tienes miedo de que si el amor existe, si es posible, no es posible para ti? Te oprime el peso de la insatisfacción y la infelicidad que sientes, haciéndolo difícil y más difícil ignorar la creciente realización de que algo fundamentalmente falta en tu matrimonio y que no nada más están malas cosas, sino que solo van a empeorar. Y peor aún, tienes ya la noción de esto y por eso te quedas despierta en las noches pensando y pensando y pensando. Tienes miedo de que entre una tercera persona o de que incluso ya esté una tercera persona en tu matrimonio y que no vas a poderlo superar. Tienes miedo de separarte tal vez y ver que tu pareja tiene una nueva persona y te has puesto a pensar que ellos incluso sí pueden lograr ser felices, pero tú eres la que no puedes lograr ser feliz. Tienes miedo de verlo feliz con alguien más. Tienes el miedo de que si no haces nada, lo único que puede pasar es el divorcio. Se la pasan peleando, discutiendo o peor aún, ni siquiera se hablan. Y en cualquier momento que pasan juntos es muy incómodo o de hecho parece forzado. Cuando discuten no te gusta en la persona que te conviertes y te preguntas cómo fregados llegaste a este punto. Disculpa.
el pensar en que ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijos sobre lo que es el amor y cómo relacionarse entre pareja y cómo les va a afectar a ellos en sus vidas y futuras relaciones. La gran pregunta que tengo para ti hoy es si te aterra la idea de que tu matrimonio está destinado al divorcio y que no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Pues si esto te lo has preguntado, si esto es lo que tú te preocupa, quiero decirte que el verdadero problema es que no has realizado los 5 cambios transformacionales necesarios que van a salvar tu matrimonio. Y eso es de lo que vamos a entablar hoy la charla, para que pase lo que quieres que pase, porque una vez que lo hayas hecho, una vez que hayas implementado estos cambios, entonces la distancia que ahorita posiblemente tú y tu pareja sienten se va a evaporar y disfrutarán realmente de pasar tiempo juntos. Compartirán nuevamente momentos de cercanía y el renacimiento de la pasión va a infundir nueva vida en tu matrimonio. Si lo logras, amarás despertar junto a alguien que ahorita parece ser que está a miles de kilómetros de distancia, pero realmente está al lado tuyo y que es alguien que sí se preocupa por ti y está ahí para protegerte y cuidarte. Reirán juntos nuevamente, tendrán conversaciones reales y podrán compartir sus pensamientos, sentimientos y opiniones más íntimos porque habrá una línea de comunicación. La pasión regresará y volverán a ser espontáneos y románticos como cuando recién se conocieron y no podían esperar estar cerca uno del otro. ¿Recuerdas eso? Y claro que se descubrirá que sigues siendo una parte muy especial en la vida de tu esposo, incluso si en este momento parece que no lo eres. Y tus hijos, sean pequeños o sean grandes, estarán muy felices porque al ver a mamá y a papá felices y que se llevan bien, los hijos naturalmente sanan por consecuencia positiva y les encantará hacer cosas juntos como familia. Antes de seguir más y dártelo a lo que viniste por estos 5 cambios, quiero primero entablar quién soy yo, quién está detrás de la pantalla. Mi nombre es Amabeli Barrera Paredes y junto con Alonso Nakamura nos enfocamos en apoyar a ti, a la mujer, a fortalecerse en muchas áreas que pues lamentablemente nadie nos enseñó, nadie nos dijo, oye, cuando te cases vas a tener que hacer esto para lograr que tengas un matrimonio exitoso, esto es lo que vas a tener que hacer cuando llegan los hijos, esto vas a tener que hacer con la familia política, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie nos dice qué vamos a hacer ni cuando se presentan los problemas. Ahora lo que hacemos es seguimos los ejemplos que nos dieron los ejemplos de pareja que vivimos, que vimos, o vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero aquí realmente nuestro enfoque es cómo puedes tú realmente tener la relación que tú quieres tener, donde te sientes satisfecha, donde, por ejemplo, cuál es tu rol que tienes que hacer como esposa, pareja, amante, amiga, y que todo esto se logre ser durante lo largo de muchos años de una relación y que no como el enamoramiento se vaya incluso empeorando o acabando. Entonces, como tú, yo soy una mujer casada, tengo hijos y un día estuve en tu lugar, estuve en tus zapatos y estuve al borde de perderlo todo, perder mi matrimonio, perder mi familia y sentir que toda la inversión y todos esos años que había invertido en mi matrimonio se iban a ir a la basura simplemente porque no sabía cómo salir de la situación en la que estaba. Había intentado muchas cosas, había intentado muchos métodos que no me funcionaban, me daban alivios temporales, pero no lográbamos entablar el verdadero problema. Ahora, es por eso que yo estoy aquí y junto a Alonso Nakamura, él es un experto en psicología cognitiva y su trabajo consiste de ir a la raíz del problema humano. Y en cuestión de lo que es las parejas, vamos a entender y para entender desde dónde se formó el problema y cómo darle una solución duradera y permanente al problema que estás enfrentando hoy. Ahora, eso sí, te aclaro que no usamos trucos de conquista ni métodos de fantasía, trabajamos con problemas reales para soluciones reales, es decir, no usamos brujería, no usamos métodos de estos de todo lo que hacemos lo hacemos a nivel probado, científico y de la manera pues que sea más correcta para lograr lo que tú quieres. Ahora, ¿qué quiere decir la psicología cognitiva? Esto quiere decir que se especializa la psicología en el pensamiento. Por ejemplo, cómo él descubrió los 5 pasos fue porque Alonso ha estudiado cómo la claridad, el dominio y la práctica de ciertos conocimientos marcan la mayor diferencia entre aquellas personas
o mujeres específicamente hablando que son felices con sus vidas y de ellas que no lo son. Muchas dudas existenciales que nuestras clientes también experimentan, como tú, ya han sido resueltas por investigaciones psicológicas, filosóficas, científicas, como por ejemplo, las preguntas como ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Sin embargo, cuando se trata de relaciones o de parejas, las preguntas se vuelven más específicas. Las preguntas se convierten en cómo amar, qué es perdonable, qué es tolerable en una relación, cuándo decir que no en una relación, cuándo decir que sí, qué merezco de una relación. Estas son algunas de las preguntas que nuestras clientas se hacen y necesitan respuestas para saber exactamente cómo actuar y qué esperar de cada circunstancia en la relación a lo largo de tu vida. Por ejemplo, si tú estás aquí, es porque una de las preguntas que tú tienes es, ¿dónde es donde tengo que rendirme en una situación? ¿Dónde es donde tengo que seguir? Y si voy a insistir, ¿cómo es que tengo que insistir? ¿Y en qué tengo que insistir para que no se acabe mi relación o en que permanezca mi relación? Entonces, Alonso ha ayudado a cientos de mujeres a entender esto y entre más fácil es entenderlo, más fácil es retomar el control de la situación y por consecuencia mejorar tu vida. Así que, sin más, voy a presentarte el primer cambio que se llama Sé brutalmente honesta, el primer cambio. Ahora, sin enfrentar la verdad, te quiero decir hoy que nada más es importante realmente. La honestidad con uno mismo significa reconocer cuáles son las contribuciones al estado actual de nuestra relación y asumir la responsabilidad que nos toca. No significa aceptar toda la culpa ni etiquetar lo sucedido como que fue justo o injusto. Significa mirar maduramente la situación y asumir la responsabilidad de nuestra parte, la que nos corresponde a nosotras. Ahora, entiendo que esto puede ser un poco difícil de entender, pero voy a aclarar. Cuando no somos honestas, nos engañamos pensando que hemos hecho todo correctamente y que siempre estamos dando y contribuyendo lo que la relación requiere. Esto no es cierto 100% del tiempo. Dar lo que uno cree o lo que uno quiere dar no significa que es lo que la relación necesita o lo que el otro, la otra persona en nuestra relación quiere de ti. Ahora, cuando esto pasa en ambos lados, el tuyo y el de él, lo que sentimos en consecuencia es nos sentimos frustrados porque no recibimos lo que deseamos de nuestra pareja. No tiene sentido porque en este punto fallamos en ver el papel, el rol que hemos jugado que ha contribuido a este problema que tienes hoy. En lugar de tomar acción para salvar nuestro matrimonio, sin querer nos alejamos más de nuestra pareja. Y como te dije hace ratito, no es tu culpa, no nos enseñaron de otra forma. Y es importante saber que al evitar la honestidad, subestimamos el problema y lo grave que realmente estamos. Y nos distraemos de su verdadera profundidad. Buscamos distracciones en lugar de enfrentar el verdadero problema. Ahora, esto pasa porque nos empezamos a conformar con momentos pequeños de paz. Es decir, cuando ya estás en un momento en una relación donde estás alegando y te la pasas peleando, lo que decides hacer es mejor tomar momentos de paz cuando dices, bueno, pues hoy al menos no hubo peleas. Y esto es muy increíble porque incluso si hemos dejado de amar a nuestra pareja y vemos que el problema está creciendo más y más y más, porque en lugar de hacer algo y saber que lo que anhelamos es la cercanía de nuestra pareja, pueden pasar años en este estado y nos empezamos a conformar con lo mínimo, lo que hace cada vez más difícil encontrar la motivación para trabajar en la relación a medida que pasa el tiempo. Ahora, con la honestidad brutal podemos rastrear cuándo las cosas empezaron a cambiar en nuestro matrimonio. Requiere estar muy abierto a algo que se llama la autorreflexión y reconocer nuestra parte en el resultado que hoy tengo. Esto quiere decir que requiere mucha valentía porque significa admitir que en algún dado momento fallamos en nuestro matrimonio y posiblemente hasta permitimos una apertura para que nuestro esposo o nosotras mismas hayamos buscado fuera de nuestro matrimonio. Y como te dije hace ratito, entiendo que no es fácil escuchar esto, pero a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho, porque la verdad es que me hubiera ahorrado mucho tiempo y seamos muy honestos, me hubiera ahorrado mucho dinero para solo rascar la superficie a través de otros métodos que busqué y que intenté para arreglar mi matrimonio. Así que no estoy insinuando que esto es tu culpa,
pero sí es algo que con la orientación adecuada puede cambiar el juego, puede cambiar el resultado que ahorita estás viviendo. Y en lugar de buscar asegurarnos como víctimas y enfocarnos en solo lo que nos han hecho y cómo nos han lastimado, la verdad es que deberíamos de centrarnos más en la mejoría personal. Porque la verdad es que si nos vemos a nosotros mismos solamente como la víctima, te pregunto algo, ¿por qué querríamos salvar un matrimonio con alguien que solo nos daña? Es crucial evaluar honestamente nuestras acciones o falta de ellas y no centrarnos solo en las acciones de la otra persona que han contribuido al resultado. Ahora, tienes que ser muy honesta y tienes que pensar cuánto vale para ti esta relación para que entonces no escatimices en el esfuerzo que va a requerir. Porque si tú escatimas el esfuerzo, no va a funcionar. Desde ahorita te digo que no va a funcionar, que si al no ser honesta y andar titubeando todavía con pensamientos de que si a lo mejor es importante para ti arreglar esta situación o si posiblemente no lo es, no tiene caso porque no vas a hacer el esfuerzo necesario que se va a requerir de tu parte para ponerle un resultado positivo a esa situación. Por eso, cuando las personas entran en una dieta y no la logran terminar, es porque nunca están tan convencidas de lo que realmente van a tener que hacer, del espíritu adecuado, de la motivación adecuada que se requiere para llevar una dieta de principio a fin. Es decir, de llevarla de donde estamos inconformes con nuestro peso, nuestra imagen, a llevarla a lograrlo es muy difícil. Entonces, yo necesito que para que a ti te convenga, necesito que para que te funcione, tú estar 100% honesta de que te des cuenta dónde te encuentras en tu relación hoy día. Y si estás aquí es porque lo más seguro es que te encuentras en un muy mal momento, tal vez en una crisis. Y si estás muy consciente de esto, entonces así puedes trabajar en ello de la manera que vas a necesitar hacerlo. Porque con quien sea que lo trabajes, puede que sea que tengas que aprender nuevas técnicas, tengas que emprender muchas cosas, tienes que saber que no vas a escatimar en la inversión de tu tiempo, de dinero, de esfuerzo, lo que sea que se vaya a requerir para arreglar y llegar al punto donde tú quieres en tu matrimonio. Ahora, nosotros les mencionamos a nuestros pacientes, a nuestras clientas, que no nada más se trata de salvar tu matrimonio, se trata de salvarte a ti, cómo tú te relacionas con los demás, porque esta relación, tu matrimonio, es un reflejo de ti. Y si a ti te interesa salvar esta relación que posiblemente tiene 5, 15, 20, 30 años, tienes que darte cuenta que ahorita estás en un lugar donde está marchitada y tú eres socia de esta relación. Tal vez no eres la principal causante del problema, pero eres la persona que está aquí hoy, que está escuchándome y está tratando de encontrar una solución. Y eres la persona que quiere saber si hoy día puedes llevarte la solución que necesitas. Y sabes que ya no tienes mucho tiempo. Si no haces nada, todo va a colapsar. Necesitas parar el sangrado y llevar la relación al punto de sanación. Estás pidiendo salvar un matrimonio y como te puedes dar cuenta hoy, el amor, el tiempo, la compañía, la experiencia de vida juntos en este momento ya no alcanza para salvarlo. Y no te sirve de nada estar en negación. No te sirve hacer como que no está pasando nada. Más bien, tienes que dar el paso que podría abrir el camino a la felicidad y al amor que tanto deseas y quieres en tu matrimonio. Esto me trae al cambio número 2. Si tú estás dispuesta a hacer lo que tienes que hacer, entonces tienes que saber que tienes que soltar la historia, es decir, dejar de desahogarte. ¿Conoces los derechos Miranda que te leen cuando te arrestan? Bueno, hay una parte crucial que se aplica a tus intentos de hacer que tu pareja te escuche. Y es todo lo que digas puede y será usada en tu contra. No sé si sabes de lo que te hablo. Mira, en este punto del matrimonio, cuando te sientes triste, enojada o infeliz, no tomamos en cuenta que también tu esposo se siente así. Ahora, nuestro método habitual de comunicarnos es desahogarnos. Este es por general el método de la mujer, lo cual rara vez lleva a una solución. El constante desahogo de nuestra parte hacia nuestra pareja es desgastante una y otra vez, creando un bloqueo a lo que tienes que decir y hace irrelevante para él tus, a lo mejor, emociones, sentimientos. Solo empeoran las cosas. El famoso otra vez con tus cosas. Nunca te funcionó, no te está funcionando y sabes que nunca te va a funcionar.
Necesitas entender que si quieres desahogarte, si quieres emocionalmente desahogarte, necesitas ir con una persona indicada, pero tu pareja no es esa persona indicada. Entonces, lo que tienes que trabajar ahorita en este momento es frenar ese impulso de desahogo, porque descompone la comunicación, porque la convierte en algo que no es lo que necesitas, ni te va a llevar hacia donde quieres. Todo lo contrario, está destruyendo la relación que alguna vez se edificó a través del amor y de la comprensión y de la humildad y el apoyo y lo que pasó cuando se conocieron, que fue el gusto. Hoy, desahogarte con tu pareja está arruinando todo porque no es que no sea importante lo que sientes, pero tu pareja no es la persona profesional ni la indicada para escucharlo. Al menos en este momento no lo es, porque tú tampoco eres la persona que en este momento es indicada para expresarlo. Espero que me entiendas. Tienes que detener ese desahogo porque los problemas que hay en este preciso momento no van a ser resueltos con este método que hemos utilizado a través de muchísimos años. No nos va a funcionar. En este punto, la cruda verdad es que no tenemos derecho a un abogado ni a un jurado justo en esta situación. Tu pareja, de hecho, se convierte en el juez y te encuentras atrapada en un tribunal medieval, con escasos derechos y sin un juicio justo. ¿Cuáles son tus opciones de sentencia? El exilio o la muerte de la relación. Y olvídate de defenderte, es casi inútil. Los buenos momentos que han compartido ya no importan en este momento. Él ve todo lo que dices como un ataque, incluso cuando intentas expresar tus propios sentimientos. Y lo entiendo, es muy, muy frustrante porque tú lo que quieres es tratar de rescatar esta relación, pero lo que tú necesitas ahorita es frenar y darnos tiempo a aprender la comunicación adecuada para que ustedes puedan entablar nuevamente la línea de comunicación que se va a necesitar. Y así como en los derechos Miranda dice, tenemos el derecho a guardar silencio en lo que aprendemos a hablar del tema correcto, con las palabras correctas y en el momento correcto. Esto será el paso adelante a tomar para una restauración verdadera. Hay que saber que una vez que hay espacio a construir un puente para que los dos puedan entablar diálogo, se llegará nuevamente a vivir lo que tú quieres, que es por lo que buscamos estar en una relación, porque buscamos seguridad, buscamos apoyo, comprensión, cariño, sentirnos amadas y valoradas. Ahora, inicialmente el enamoramiento nos brindó esta conexión profunda. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta chispa inicial se ha ido apagando. Para que vuelvan esos momentos tenemos que ser precisos en cuándo, qué y cómo expresar nuestro sentir. Nuestro vínculo con nuestra pareja se fundamenta en este deseo. Quiero aclarar este punto. Nuestras emociones no están mal. Tus emociones no están mal, pero en este momento nuestra comunicación solo está empeorando las cosas. Ponte a pensar. Por eso es que lo que tenemos que hacer es guardar este derecho de guardar silencio. Si no tienes nada que decir, si no sabes hablar, quédate callada. No olvides que estás en un juicio medieval en la mente de tu esposo. Podemos reavivar esas emociones y revitalizar nuestro matrimonio aprendiendo el arte de la comunicación enriquecedora, íntima y profunda y volver a experimentar el amor en la plenitud que anhelamos. Esto es lo que tú quieres. Para lograrlo, tienes que guardar este derecho que tú tienes a guardar silencio, porque ahorita no va a haber de otra forma que puedan entablar la comunicación. Lo que sí es un hecho es que no podemos permitir que continúe nuestra relación, como ya te lo dije. Necesitamos frenar, darnos el tiempo de aprender la comunicación de manera efectiva, porque nuestro matrimonio tiene la oportunidad de llegar a esta línea de comunicación correcta que realmente nos conecte con el hombre que amamos. De regreso a la verdadera intimidad donde todo comenzó, de vuelta a los días del principio, al primer beso, al primer momento en que nuestros ojos se encontraron. De hecho, el primer baile el día de nuestras bodas no es solo importante, es absolutamente crucial si queremos ver un cambio real en nuestro matrimonio. De lo contrario, nuestro matrimonio está en un camino de destrucción de un solo sentido y sabemos que estamos aquí porque no queremos eso. Antes de seguir, quiero darte un caso, un estudio de caso que tenemos de alguien que llegó con nosotros. Conoce a Diana. Su esposo se fue de la casa cuando ella llegó con nosotros. Él ya tenía otra mujer. Y cuando hablaban, cuando dialogaban o interactuaban, solo había peleas. Y ella sufría mucho de ansiedad crónica, lo que la llevó a tener muchos más problemas físicos, donde ella, la verdad, vivía un infierno
día y noche en cómo estaba su situación. Antes de llegar con nosotros habían probado numerosas terapeutas, consejerías matrimoniales por muchísimos años. Uno tras otro, lo único que se lograba era empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque se abrían heridas cada vez que intentaban arreglar esto con un consejero, otro consejero, un terapeuta, otro terapeuta, y solo empeoraban las cosas porque se abrían las heridas una y otra vez, lo cual desgastaba mucho la posibilidad de que realmente se resolviera su matrimonio. Ahora, cuando ella llegó con nosotros, trabajamos con ella aplicó el cambio 2 de la ley, aprendió a través de aprender todo lo que le tocó aprender, aprendió el verdadero poder que ella tenía en la relación y que cuando ella llegó parecía que era muy poco, aprendió a recuperar su valor ante su esposo y recuperó su historia, que era de más de 30 años. Estamos hablando de que ella ya, sus hijos crecidos, ya tenía más de 50 años. Toda su vida, cuando llegó con nosotros, ella pensaba que se había acabado. ¿Por qué? Porque toda la persona que ella había sido para los demás, todo lo que ella invirtió en su matrimonio, tuvo mucho que ver con llegar a sentir que qué iba a pasar si él se iba con otra. Y su competencia no nada más era otra mujer, sino una mujer mucho más joven que ella. Ahora, ¿qué pasó cuando trabajamos con ellos? Su autoestima y su autoconfianza mejoraron después de incluso solo muy pocas semanas y la amante se sintió intimidada y mejor se retiró porque la amante sabía muy en el fondo que él nunca iba a dejar a Diana. Entonces, ¿cómo está Diana ahora? Pues mira, Diana rescató su matrimonio, recuperó a su esposo y ahora él anhela estar con ella 24/7. Estamos hablando de que en el momento que ella llegó, esto no se veía posible. Él lo que quería era estar lo más lejos de ella, no quería ni verla, se había ido con otra. Entonces, lo que cambió fue que su dedicación, que fue inquebrantable, reavivó la profunda conexión que tenían ellos dos, encendió la llama transformadora que inspiró a que él empezara a cumplir los deseos de Diana que ella tanto pedía a lo largo de los 30 años de matrimonio, que simplemente no sabía conseguir de él. Su historia de amor dio un giro increíble, no nada más magnífico, sino que se reavivó su pasión. También él terminó ganándose la admiración de sus hijos y la familia que ellos empezaron y tuvieron empezó a volverse a unir, reavivando una chispa que se había perdido en el camino y que creían que ya se había acabado todo. Así que te digo esto porque posiblemente tú estés como Diana o estés en otra situación, pero de cualquier manera, esto es algo que al aplicar las cosas de la forma que se necesita puede cambiar la jugada de tu matrimonio. Esto me trae a compartirte el cambio número 3, que se llama regala, endeuda, cobra. Esto es lo que llamamos nuestra arma secreta. La fórmula del prestamista emocional. Esta es la mejor forma de conseguir la relación romántica que aparentemente solo existe en las películas. Te doy un spoiler, no existe solamente ahí. Y lo puedes hacer mientras mejoras tu autoestima. Hay que entablar primero que si estás aquí es porque claramente no te han funcionado a lo mejor los otros intentos que has hecho para salvar tu matrimonio. Tal vez has intentado los consejos de tus familiares o de tus amigas, pero no saben sobre el tema o tal vez has ido a retiros espirituales, tal vez has leído libros de cómo salvar tu matrimonio, tal vez has visto muchos videos de YouTube o tal vez has ido a muchas conferencias de pareja. Pero aquí es la clave, es que todos estos métodos les falta algo. Lo que hemos encontrado nosotros durante nuestro tiempo haciendo esto con nuestras clientas es que nosotros tendemos a ser el último eslabón de la cadena. ¿Por qué? Porque cuando llegan con nosotros después de haber practicado o haber intentado cartas del tarot, de haber intentado los chakras, Reiki, las energías, incluso el Feng Shui, que es mover todos los muebles para ver si son los muebles el problema de tu matrimonio o el problema de tu vida financiero o cualquier problema que sea con el que llegas. Somos siempre la última parte. Entonces, si estás aquí es porque parece que todos estos sistemas no te han funcionado y el motivo por el que no te han funcionado es porque estos sistemas, la mayoría de ellos se basan en la buena intención. Un ejemplo, la buena intención de los familiares, pero una cosa muy distinta es saber sobre el tema o saber por lo que tú estás pasando y cómo llegar al resultado que tú quieres.
o en otros sistemas profesionales se basan en el simple hecho de que vas a encontrar la emoción adecuada, que vas a encontrar las emociones adecuadas, como en un seminario donde en una conferencia encuentras la motivación, pero nunca trabajan sobre la preparación que necesitas para resolver este problema. Y lo digo porque cuando la motivación se va después de un retiro, después de un proceso que haces, entonces decae el ánimo y decae la energía y no puedes consolidar cada uno de los pasos importantes para mejorar tu vida, lo que iba a conllevar, lo mencioné en el otro cambio. Entonces, ese es el motivo por el cual estos métodos en general no han funcionado y por eso estás aquí conmigo. Si estás aquí es porque si te hubieran funcionado, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero aquí estamos entablando cuál es el método que sí te va a funcionar. Los métodos antiguos abordan simplemente los síntomas y no salvan un matrimonio. Es decir, las verdaderas causas fundamentales siguen presentes y separan a dos personas que solían estar profundamente enamoradas. Estamos hablando de que estas causas deterioran cualquier posibilidad de armonía y alejan a la pareja más. ¿Por qué? Porque es necesario enfrentar la amarga verdad de que no pueden en este momento soportarse o coexistir o encontrar un terreno en común. Los métodos actuales no abordan el verdadero problema, la causa y la raíz del problema que estás pasando. Este es el proceso típico por el que pasan, ¿no? O sea, las soluciones son pintadas de rosa, te ofrecen una solución que aparentemente es fácil y muy rápida, y luego pasamos a la realidad del problema, suele ser más grave, intentamos resolverlo y no son las herramientas correctas, de hecho son las herramientas equivocadas. Y lo que termina pasando es que el problema termina pareciendo más grave. El problema empeora porque muchos de estos métodos típicamente solamente abren heridas, pero no saben cómo llegar a una sanación, a una cura permanente que pueda restablecer el dolor y todo lo que ha pasado a lo largo de nuestro matrimonio. Entonces, dejemos atrás por un momento los otros métodos, porque en este método que te estoy diciendo que sí funciona, es porque se basa en algo muy sencillo, se basa en el prestamista emocional. Regala, endeuda, cobra. ¿Qué pasaría si supiéramos cómo reconquistar a un hombre, si supiéramos cómo tener la iniciativa correcta para que él vuelva a tener el interés y la iniciativa con nosotras? Regala, endeuda y cobra es una forma de decir que si supieras qué tienes que dar, volvemos a lo que te dije hace ratito, y en qué momento y de qué forma, entonces pudieras entonces recibir lo que tú quieres de tu pareja, como si fuera un cobro por hacer un buen trabajo. Pero aquí se trata más bien de saber qué es lo que quiere un hombre y cómo lograr que quiera tanto de ti eso que no quiera que te vayas y esté dispuesto a, a los cambios que se van a necesitar. Estoy hablando de los cambios que él tiene que hacer en él para que tú no te vayas, para que no se pierda esta relación. Saber regalar para endeudar moralmente a las personas se convierte en tu mejor arma para obtener lo que tú quieres de las personas sin caer en la manipulación. Para mejor explicar esto en acción, te voy a contar una pequeña historia. Había un perro amargado que no se interesaba por nadie y nadie sabía cómo hacerlo reír ni hacerlo sentir bien. Todos los animales vecinos pasaban con el perro y le hacían todo tipo de regalos para ganar su amistad, pero el perro no cambiaba de actitud ni siquiera agradecía lo que le daban. Habían gatos que le regalaban atún y pájaros muertos y así esperaban ponerlo contento, pero el perro solo los despreciaba y hasta sentía que le querían hacer daño con el atún. Un día, un ratón pasó a conocerlo y descubrió que bailando, el perro amargado sonreía. Así que cada vez que se miraban, el ratón bailaba para el perro. Y eso tenía contento al perro, pero solo él sabía ese secreto. Ese era el regalo. Al pasar el tiempo, el ratón fue atacado por unos gatos y destruyeron su hogar. El perro se enteró y cuando supo que le habían hecho daño al ratón, él mismo fue a defenderlo y obligó a los gatos a restaurar su hogar. El perro se sentía con una deuda. El ratón recuperó su hogar y su tranquilidad. Ese fue su cobro.
Moraleja, si supiéramos cómo dar a los demás lo que quieren de ti, entonces pudieras conseguir de ellos que te den a ti lo que tú necesitas de ellos. Yo sé que piensas que le has dado todo a tu hombre. Y recuerda, sé honesta. Lo normal es que hemos dado el amor que queremos para nosotras y no sabemos ni siquiera qué es lo que el otro quiere que le demos. No se trata de dar todo, se trata de saber qué darle a los demás y así recibir de los demás lo que queremos. Preocúpate por aprender cómo el ratón a dar lo que sí quieren de ti y no seas como los gatos que regalan pájaros a un perro que solo quiere reír. La pregunta que te tengo a ti, ¿sabes qué hace feliz a tu perro? Estoy hablando que cuando las personas nos convertimos en un regalo para los demás, de alguna forma moral, hemos endeudado al resto y cuando el resto se siente endeudado con nosotras, a veces puede darnos algo recíproco de regreso o a veces entonces tenemos que saber cómo conseguirlo. Decir, sabes que yo te he dado este amor, esta confianza, este apoyo y lo menos que quiero es lo mismo de regreso. Esto, mis queridas, es algo que tenemos que aprender a explotar, a vivir, a manejar para poder llevar nuestras relaciones a una relación de mucha más calidad y que sea exactamente como soñamos o como vimos en las películas. Entonces, la técnica del prestamista emocional se trata de este resumen. Este sintetiza, no lo voy a explicar aquí, pero se sintetiza en regalar, endeudar y cobrar. Ya lo dije con un ejemplo, pero todas nuestras pacientes, nuestras clientas aprenden a regalar, a endeudar y a cobrar. Cuando aprendemos a regalar, te conviertes en el ser humano que la otra persona está dispuesta a tratar de forma de la que tú sueñas. Que eso es lo que a mí me gustaría y me interesa que tengas de tu esposo. Entonces vamos a ver cómo es el nuevo método. La calidad de una relación se basa en el delicado equilibrio del arte de dar y recibir. Hay una gran diferencia entre alguien que improvisa o aprende sobre la marcha en una relación y esperar que funcione, a alguien que comprende y es consciente de lo que tiene que invertir voluntariamente para obtener lo que desea o mínimo lo equivalente a cambio. Es importante no tomar de la relación sin darse cuenta de cómo afecta el arte de dar y recibir cada día. Saber cómo activar esta fórmula adecuadamente no nos permitirá obtener un alto retorno de la inversión que damos y para alcanzar los deseos más profundos que tú tienes. Así que esto es lo que te queremos enseñar, esto es lo que falta para que apliques y saberlo aplicar es todo. Esto me trae al cambio número 4. Abraza tu vulnerabilidad. No caigas en el mito de que debes abandonar la vulnerabilidad cuando tu matrimonio está en crisis. Ahora, en el mundo actual, el empoderamiento femenino parece chocar mucho con la vulnerabilidad femenina, pero vamos a profundizar. Imagina una situación en la que se empuja a un hombre a ser violento o a una pelea. Se espera que él sea duro, agresivo y por su naturaleza esto lo va a dejar sin espacio para la vulnerabilidad. Naturalmente el hombre va a adaptar una postura de lucha, pero aquí está la verdad. Las relaciones prosperan con la comunicación, no las peleas. La verdadera comunicación depende de la conexión humana y la fuerza realmente solamente la sofoca. Esto se debe a un enorme desconexión y mala interpretación sobre cuál es la mejor postura que las mujeres y los hombres eligen utilizar a la hora de enfrentar los problemas de pareja. Ahora, quiero entablar esto. Lamentablemente, debido a que es una respuesta natural, es decir, es la respuesta natural del hombre cuando tiene que entrar en un modo de pelea, tu pareja no distingue el ataque aunque venga de ti. Cuando los hombres creen que deben luchar, se vuelven sordos a las palabras. Es decir, se vuelven sordos a tus palabras. No sé si te ha sucedido esto. Cuanto más energéticamente te expresas, menos te escuchan realmente. Por lo tanto, mientras más alto hables, menos te escuchan. Lamentablemente es el desconecte tan grande que nunca llegas a ver el otro lado y pasas el tiempo recordando los días donde sí sentías que te escuchaba, donde sí sentías que le importabas y no ves despertar a su héroe interior. Lo que nos lleva a la conclusión de que pelear al tú por tú no funciona ni nunca va a funcionar así.
Voy a aclarar este punto nuevamente. El mundo actual, en este mundo que vivimos hoy, el empoderamiento femenino parece chocar con la vulnerabilidad y lucha por convertir a las mujeres en hombres. Es como si la mujer moderna tuviera que demostrar que ella es tan macho como el hombre. Ahora, la mujer tiene tanto poder como el hombre, pero siendo una mujer, no un hombre, no poniéndose al tú por tú con un hombre. Estas ideologías modernas descuidan por completo la vulnerabilidad, pese a ser la mayor herramienta comunicacional hacia el sexo opuesto. Entonces, la verdad es que las relaciones, como te dije, prosperan con la comunicación, no con las peleas. Y la verdadera comunicación va a depender de esta conexión humana de la que hablábamos. Y como te vuelvo a repetir, la fuerza solamente la va a sofocar. Si aprendemos a aplicar una verdadera vulnerabilidad, va a permitir que él se adapte y vaya a satisfacer tus necesidades y estar dispuesto a construir un camino hacia la sanación. Así que abraza tu vulnerabilidad, ya que abrirá los canales de comprensión en tu matrimonio. Hacerlo de la manera correcta nos colocará en la misma posición y disposición en la que estábamos cuando nos enamoramos por primera vez de nuestra pareja, cuando ambos hacíamos todo y cualquier cosa para mantenernos a nuestro lado. Esto aplica también en él. Él hacía todo por tenerte a ti a tu lado. Entonces, recuerda esto porque esto es muy importante saberlo. Este es otro caso de estudio. Este es el caso de Yukari. Cuando Yukari, antes de llegar con nosotros, su esposo le era infiel durante muchos años y tenía una adicción, lo que empeoraba la situación. Al no ver ella ningún cambio, ella decidió dejarlo. Y a pesar de haber intentado varios métodos que le dieron muchas esperanzas momentáneas o alivios inmediatos, ninguno pudo resolver a largo plazo su situación. Buscó ayudas en iglesias, métodos naturales, espirituales como el Reiki. Incluso buscó otra relación o terapia también inconvencional. Todo esto ya lo intentó, sin embargo, ninguno de estos enfoques logró brindarle una solución duradera y al contrario, nuevamente empeoró las cosas y solamente la hizo perder mucho tiempo. Cuando Yukari llegó con nosotros, ella implementó el cambio 4 y fue que empezó a administrar y comprender sus emociones, así como a comunicarse de manera asertiva. La permitió establecer conexiones más significativas y construir relaciones más sólidas. Y esto no nada más impactó su matrimonio, sino impactó positivamente todas las áreas de su vida y se empezó a expresar de una manera auténtica, algo que ella no sabía cómo hacer antes de trabajar con nosotros. Y la transformación de Yukari tuvo un impacto directamente en su esposo. Lo inspiró incluso a que él cambiara y ella experimentó los cambios en su matrimonio. Él se liberó de sus adicciones y luchó incansablemente para reconquistar a Yukari y avivar su amor con la motivación de crear una vida mejor para ella. Él se puso a trabajar, se puso a emprender un negocio porque le importaba mucho su familia. Ya tenían un hijo y él empezó a hacer los cambios que ella tanto quería ver en su esposo. Ahora, ¿cómo está Yukari hoy? Yukari y su esposo ahora disfrutan de una vida completamente distinta y han logrado establecer una estabilidad financiera y pudieron comprar su propia casa, que este era un sueño incansable de Yukari y lo veía casi imposible por cómo empezó con su matrimonio. Ahora están planeando tener su segundo hijo y disfrutan la alegría y la plenitud en la vida que han creado porque les ha brindado una vida completamente distinta a la que empezó cuando ella nos conoció. El cambio número 5 es invierte en un experto. Todo esto es posible siempre y cuando inviertas en un experto. Si estás aquí es porque hacerlo a tu forma ya sabemos que no ha funcionado y sabes que necesitas de alguien que sepa cómo manejar tu situación. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cuándo buscamos a un experto? Cuando, por ejemplo, queremos aprender a tocar el piano. Encontrar un buen maestro capacitado va a aumentar nuestras posibilidades de éxito. Y claro, si bien es posible aprender por propia cuenta, es decir, puedes buscar videos en YouTube, puedes buscar aprenderlo tú misma, tiene una menor posibilidad de lograrlo, ¿cierto o no? En cambio, confiarnos en alguien experto del piano aumenta nuestras posibilidades de alcanzar nuestras metas.
Ahora, a diferencia grandísima de la capacidad de aprender a tocar un piano, la capacidad de poder arreglar una relación, un matrimonio, al ser tan delicado, frágil e importante, siempre necesitará de la precisión del conocimiento de un profesional, personas que saben las consecuencias de cada acción que se haga en la relación para mejorarla. ¿Quieres dejarlo a la suerte o encomendarte a alguien que sabe obtener el resultado que tú quieres? Ahora, ¿cómo funciona? Busca el mejor mentor para resolver tu problema e invierte lo que sea necesario para trabajar con él o con ella y salva tu matrimonio. Hacerlo sola es un gran gasto de tu vida y de tu tiempo y recursos. Aparte que es un desgaste emocional tremendo. Busca a alguien que tenga los resultados que tú buscas, que sabe exactamente cómo hacerlo e invierte lo que sea necesario para trabajar con esa persona. Porque estamos hablando de que no nada más está tu vida de por medio, está un matrimonio que conlleva muchas otras vidas, tal vez tus hijos, tal vez también tu esposo, y esto requiere de alguien que sepa llevar a cabo lo que tú buscas. Primero que nada, elige con cuidado qué es lo que quieres arreglar. Si estás aquí es porque el camino más probable que te espera si no inviertes en un verdadero cambio significativo y profundo es el divorcio. Entonces, no hacer nada en este punto nos llevará de vivir en un riesgo de una posible ruptura a casi una garantía de divorcio y en el peor de los casos, un divorcio muy doloroso, muy desgastante y muy desgarrante. Ahora, eso sí, tu matrimonio no será lo único que mejorará. Los problemas que se dan en el matrimonio son un reflejo de los problemas que podemos llegar a tener con los demás cuando se vuelve muy estrecha la convivencia. Así que resolver este asunto del matrimonio nos dará mucho más que solo un mejor matrimonio, nos abrirá los ojos a cómo relacionarnos con los demás. Piensa en tus hijos, cómo te relacionas con ellos, qué es lo que ellos están viendo sobre el matrimonio, te lo mencioné hace ratito, cómo están viendo su futura relación. Ahora queremos los resultados más deseados y queremos saber exactamente cómo dar y recibir lo que queremos a cambio de lo que hemos dado. Ahora, en resumen, hoy te prometí cómo reavivar tu conexión, restaurar la confianza e intimidad y evitar un doloroso divorcio, sin costos consejeros matrimoniales o arriesgadas separaciones de prueba. Cómo transformar tu matrimonio de frío y distante a un matrimonio cálido nuevamente, incluso si ya entablamos que eres la única que lo está intentando y has perdido toda esperanza. Ahora también te prometí cómo puedes recuperar a ese hombre con el que te casaste y salvar tu familia. Y reír nuevamente, confiar plenamente el uno en el otro y tener una vida amorosa y muy apasionada después de muchísimos años de dolor y mucha incomodidad. Y como te dije, salvar tu matrimonio sin la participación de él. Y esto es porque te dije que te iba a dar un plan paso a paso a cómo salvar tu matrimonio. Y lo que necesitas para triunfar es el primer cambio, ser brutalmente honesta. Ya te lo mencioné, qué conlleva y qué importancia tiene el que seas honesta. El cambio dos, que es suelta la historia, es decir, deja de desahogarte con tu pareja y empieza a guardar silencio. Regala, endeuda y cobra, la fórmula que te va a llevar a recibir también a ti lo que tú quieres. Abrazar la vulnerabilidad, que es una gran diferencia a lo que entablamos en este tema, que es no usar la fuerza, sino más bien la vulnerabilidad es tu arma que puedes utilizar para que tu matrimonio empiece una restauración. Y finalmente, invierte en un experto, invierte en el mejor posible opción que hay para ti, de quien sabe llevarte paso a paso en esto. Ahora tienes una decisión. Mi equipo y yo hemos reservado un tiempo en las siguientes 48 horas para hablar contigo personalmente y mostrarte cómo puedes aplicar esos cambios en tu matrimonio hoy, es decir, cómo llevarlos a cabo en tu situación específicamente tuya. No importa cuál sea tu mayor reto, nuestro equipo ya lo ha visto y sabemos cómo ayudarte a superarlo de una vez y por todas. ¿Cómo puedo ayudarte? Nos comunicaremos contigo por teléfono más o menos unos 45 minutos y en esta sesión vamos a trabajar en equipo para crear un plan de paso a paso específicamente diseñado que te guiará a hacer los cambios necesarios, ya sea para quedarte en tu relación, en la relación de sueño, o si el final de tu relación es lo que es mejor para ti,
saber terminar en los mejores términos posibles y estar 100% satisfecha con el resultado. ¿Cuál es el costo de esto? Completamente gratis. No tiene ningún costo que nosotros hablemos contigo para enseñarte exactamente cómo llevar a cabo esto. Eso sí, ¿para quién es esto? Nuevamente lo entablamos al principio, pero ¿para quién es esto? Ya que viste toda esta información, esto es para todas las personas que saben que su problema es genuinamente grande y que están dispuestos a pagar un precio premium para resolverlo. Es decir, estás dispuesta a hacer todo lo que te dije que tenías que hacer y únicamente trabajamos con aquellas personas que tengan un verdadero compromiso y un gran valor por su matrimonio. Y por último, trabajamos con aquellas personas, aquellas mujeres que entienden y tienen un estándar alto de integridad, ya que trabajamos con la vida de las personas y lo tomamos realmente muy, muy en serio. Si esta eres tú, agenda tu cita ahora. Ahora te preguntarás por qué hacemos esto. Es verdaderamente devastador mirar a una pareja separarse cuando aún se aman y que fuimos capaces de ayudar y no lo hicimos. También sabemos que podrás necesitar ayuda al momento de transformar tu vida y si es así, podemos discutir si somos, por ejemplo, un equipo adecuado para trabajar juntos. Y si no lo somos, está bien, para eso es esta llamada, para que tú sepas si somos tu solución y para saber si también podemos trabajar contigo y también eres alguien apto para que nosotros podamos ayudar. Así que gracias por toda tu atención. Aquí te dejo el enlace para que tú hagas tu agenda. Los espacios sí son muy limitados, así que haz clic en este enlace que está aquí para que hagas tu cita y agendes tu llamada hoy mismo. Muchísimas gracias y nuevamente de parte de todos aquí en Premium Coaching, te deseamos todo lo mejor y nos vemos pronto. Hasta luego.